establecer más o menos cómo va. Entonces lo que vamos a ver hoy se llama la ley de este señor llamado Coulomb. Coulomb, ¿sale? De física 2. Si nosotros entendemos más o menos el comportamiento de las cargas, pues más vamos a ir entendiendo poco a poco el porqué de algunos fenómenos eléctricos. ¿Va? Y entonces, en resumen, prácticamente todo parte de los fenómenos electrostáticos que se fueron observando a lo largo del tiempo o de la historia humana. Por ejemplo, en cuanto a la historia nos dimos cuenta que hace mucho, 1600 años o algo así, ya habían tipos que habían visto el fenómeno electrostático de atracción o de repulsión, dependiendo cuál era la naturaleza de la carga, al grado de que se hizo una tablita en la que se ponían qué tipo de materiales perdían carga o ganaban carga. O sea, ya está hasta determinado, ¿no? Una varilla de vidrio, por ejemplo, un pedazo de papel, el ámbar, cada uno cuando se frota contra otro material, ellos por naturaleza pierden o ganan electrones. Entonces, prácticamente el culpable de todo este fenómeno son los electrones. El que alguien tenga un excedente o que tenga una deficiencia de electrones es lo que le va a dar esa particularidad de tener carga positiva o tener carga negativa. Las reglas de la electrostática dice que cuando nosotros frotamos, por ejemplo, dos cuerpos, uno se carga con carga positiva y otro con negativa en la misma cantidad. ¿Sí? Si por ejemplo vamos a suponer que pasan tres electrones de un lado, significa que él se carga de manera negativa. El que adquiere los electrones se vuelve negativo. Y entonces, ¿cuánta carga tiene? Pues de 3, ¿no? Carga negativa. Y la carga con el que se frotó de cuánto es, también es de 3, pero en este caso sería carga positiva, de tal manera que cuando se vuelvan a juntar, las cargas se anulen y haya un equilibrio de cargas. Igual que por ejemplo la energía en el universo no la podemos crear y no la podemos destruir, pero la podemos transformar. Entonces son las mismas reglas que se utilizan en la electrostática en función a la carga. Las cargas en el universo no las podemos eliminar, no las podemos crear, pero las podemos transformar, las podemos mover. Bueno, listo. Entonces, básicamente los dos fenómenos que se estudian en electrostática van a ser los fenómenos de atracción y los fenómenos de repulsión. Son los primeros tipos de fenómenos eléctricos que se observó. Entonces, una carga puede generar este fenómeno, ¿sí? Cuando uno es positivo y el otro es negativo. O puede generar este fenómeno, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, y si las cargas son positivas en ambos, ¿sí? O negativas, pues que no va a poner positivo y negativo, porque si no, pues ahí va a haber una confusión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues se alejan. Acá vamos a poner que se atraen, tal cual como en el magnetismo. En el magnetismo cargas iguales se separan, cargas diferentes se atraen. Y aquí vamos a ver un fenómeno de repulsión. Y entonces todo va en función a las cargas. Las cargas entonces solo pueden ser múltiplos de la base fundamental de la carga del electrón. No podemos tener que haya pasado la mitad de un electrón, no se puede. Pasa completo como las personas, ¿no? 3 personas, 4 personas, 5 personas, a eso le llamamos cantidades discretas. A diferencia, por ejemplo, de la edad, ¿no? Tú puedes decir, yo tengo 3 años, 5 meses, o 3 años y medio, o sea, son 3 años, 6 meses. Pero yo no puedo decir, tengo 3 personas y media, ¿no? Porque como tal, se toman como objetos completos, a menos que sí los partas, ¿no? Pero en el caso de la carga igual, yo no puedo pasar media carga de electrón, tienes que pasarla completa. Una carga de electrón, dos cargas de electrón, tres, cuatro y así son los múltiplos. Entonces, para que yo pueda determinar la carga que va a haber a través de estos objetos, ¿sí? Vamos a utilizar una fórmula que va en función de las cargas y las distancias. ¿Por qué de las cargas y las distancias? Si las cargas son muy grandes, la atracción es muy fuerte o la repulsión es muy fuerte. Si la distancia es corta, la atracción es fuerte. Si la distancia es larga, la atracción es débil.
Si yo froto mi lápiz contra mi cabeza y quiero atraer la hojita de mi cuaderno, ¿sí? Si yo lo acerco, yo puedo notar ese efecto, ¿no? Pero si yo pongo mi lápiz cargado a 1 metro, ese efecto disminuye en gran cantidad. A lo mejor hay un cierto efecto de la carga, pero va, va poder más el efecto gravitatorio. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Vean, ahorita ponemos ya la fórmula. Imagínense que pues, tenemos esta hojita, ¿no? Así. Y aquí hay una mesa. Vamos a poner una mesa. Una mesa. Oh, bueno, ese es una veta de la mesa, de la madera. Sale. Si yo cargo mi varilla, ¿no? Y si yo lo acerco, entonces ¿qué va a ocurrir? Pues bien fácil, va a ocurrir un fenómeno de tipo electrostático al grado que la fuerza que se genera de atracción por efecto estático o... Sí, estático le vamos a llamar, ¿sí? Vamos a ver, vamos a suponer que esta es la fuerza de atracción con la varilla. Va a ser mucho más grande que la fuerza que se genera por el efecto del peso del cuerpo. O sea, por cuestiones del peso. Entonces, al lado de que tú lo vas a poder levantar. Vamos a suponer esto. Y este es el peso. Y entonces, si la carga estática es muy grande, la fuerza definitivamente va a ser mayor que el peso del objeto. Vences a la gravedad. Y tú puedes llevar la hojita pegada a tu varillita, ¿no? Y lo elevas, ¿no? Y la gravedad fue vencida. Pero si la varilla definitivamente está muy lejos, vamos a poner que aquí tengo otra varilla de este lado. Lo colocamos por acá. Hasta allá arriba. Definitivamente el efecto de la carga va a ser pequeñito. Entonces vamos a poner fuerza muy débil. A ver. En este caso tenemos una fuerza de atracción débil. A pesar de que tengan cargas, a pesar de que la varilla esté cargado de manera positiva y la hoja de manera negativa, o sea, se cumple, deberían atraerse, sí, pero un factor importante es la distancia. La distancia es muy grande esta distancia entre la hoja y la varilla, a diferencia del otro, que también tiene una carga positiva la varilla y el papel una carga negativa. Ya en esa lista que vimos la serie donde se ve el comportamiento de las cargas de los materiales, pues lo pudimos notar. Y definitivamente la distancia en el segundo experimento es mucho más cortita, ¿no? 1 y 2. De tal forma que la distancia 1 es mucho más grande que la distancia 2. Significa entonces que también la distancia afecta. Y eso es lo que observaron estos señores, estos científicos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer o vamos a inventar una ecuación que relacione, número 1, las cargas. Número 2, las distancias, ¿va? Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo así visualmente, podemos suponer lo siguiente. La fuerza de atracción, imagínense que somos científicos, ¿no? Espérenme, aquí falló algo. La otra pata de la mesa. Si no se va a caer. Así. Listo. Va, entonces podemos decir, la fuerza de atracción, ¿sí? O de repulsión, ¿de qué manera se comporta? Es directamente proporcional a las cargas. Eso de directamente proporcional significa que si las cargas aumentan, ellos aumentan. Si las cargas disminuyen, ellos disminuyen. Entonces vamos a poner carga 1 y carga 2. O en minúsculas. Vamos a poner así. Carga 1, carga 2. Listo. Se usa un símbolo así, vean. De cómo se relaciona la fuerza con respecto a las cargas. Pero la fuerza es inversamente proporcional a las distancias. A la distancia, vamos a poner la letra D, que es la que usamos. ¿Qué significa? Si la distancia crece, la fuerza disminuye. Y en el caso de cuando hablamos de directamente proporcional, significa si las cargas crecen, la fuerza crece. ¿Va? Si las cargas disminuyen, las fuerzas disminuyen. O sea, se comportan de la misma forma. Por eso es directamente proporcional. Y en el caso de la distancia es inversamente proporcional.
porque se comporte de manera contraria. Si la distancia crece, la fuerza no crece, al contrario, disminuye, porque por inspección ya vimos eso, ¿no? Entre más lejos estén nuestras cargas, va a ser mucho más débil la fuerza de atracción. Entonces, podría ser como nosotros, ¿no? Como futuros científicos, nuestro dictamen, ¿no? Ahí está, así es como se comportan las cargas. Una pequeña modificación de esta fórmula es la siguiente. Ya con los ajustes necesarios, dijeron, bueno, entonces la fuerza que experimentan los cuerpos es K, que es una constante de proporcionalidad. Cada vez que utilizamos este signo como tipo infinito, significa que debe haber una constante de proporcionalidad. Muchos fenómenos tienen esa constante de proporcionalidad. Es un número que hace que ya se ajusten los fenómenos a las situaciones reales. Como un número para ajustar la fórmula, ¿no? Si yo multiplico, por ejemplo, las cargas y lo divido entre las distancias, pues no creo que me dé las fuerzas así luego. Porque hay que convertirlo, falta algún dato por ahí, ¿no? Y es esa constante de proporcionalidad. Y listo. Y esto va a ser multiplicado, carga 1 por la carga 2. Ahora, nosotros pues no podemos determinar qué pasa con la distancia, pero si observamos que entre más lejos esté el cuerpo, la carga el efecto de la fuerza disminuye. Alguien ya dijo, ¿sabes qué? Sí, sí está bien la distancia, pero no es solo la distancia, dividirla entre la distancia, sino es dividirla entre el cuadrado de la distancia. Les digo, nosotros pues ya no podemos determinar eso, ¿no? O sea, tendríamos que hacer experimentos y decir, ¿sabe qué, profe? Sí tiene que ver con la distancia, pero la disminución de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Pero pues ya eso lo dejamos para los matemáticos, los científicos, de tal forma que nos queda la fórmula de esta forma, ¿va? Y entonces ahora sí vemos que la distancia prácticamente es crucial, porque por cada vez que yo lo aleje, el cuadrado, la distancia se eleva al cuadrado y entonces significa que la parte de abajo se hace cada vez más grande. Y cuando nosotros tenemos un número que se divide entre algo muy grande, el resultado siempre va a ser mucho más pequeñito, ¿sí? Entonces, si yo tengo una distancia elevada al cuadrado, es un número que nos va a dar mucho mayor. Entonces, la fuerza va a decaer en gran cantidad. Y esa constante de proporcionalidad K la vamos a apuntar con el siguiente valor. Vamos a ponerlo por acá. Es un número de ajuste, les digo, pero pues sí se usa. K es igual a, vamos a buscarlo, por acá ya lo tenía, 8.99. Hay libros que manejan 9, vamos a poner acá. 8.99 por 10 elevado a la 9. Déjenme muevo un cachito para acá. Y las unidades, newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Ahí está. Y ya más o menos hablamos de que era un coulomb en la clase pasada, en el video que les mandé, ¿no? Que era la cantidad de carga que pasa sobre un conductor en un segundo con una intensidad de corriente de 1 ampere, ¿no? Igual les digo, solo es para que más o menos sepamos. Hay libros que te dicen, ¿sabes qué? 8.99. Si quieres, para los cálculos didácticos, datos escolares, manéjalo como 9 por 10 a la 9 y ya no. Newtons sobre metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Ese es un número gigantesco, muy grande. La carga del electrón, ya habíamos visto que es un número bien chiquitito. Por ahí se los pasé, a ver, déjense si lo tengo a la mano. Que es 1.6 por 10 a la menos 19. La carga del electrón, así se pone en esta letra, es 1.6. Esta ya es la cantidad redondeada, porque también tiene un chorro de números. Por 10 a la menos 19 coulombs. Así. Y entonces son 19 ceros. Bueno, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Así. Así. Ajá. 3, 6, 9, 12,
15, 16, 17, 18, 19. Ah, aquí está. Así. Coulombs. Es un número muy pequeñito. Bueno, entonces ya tenemos nuestra fórmula, ¿no? Esta fórmula es una fórmula escalar. Vamos a poner, voy a copiar, bueno, voy a jalar la fórmula para acá abajo. Vamos a ponerla aquí. Esto es una fórmula escalar y significa que solo me va a dar un número. Entonces, fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. Así. Entonces, esta fórmula es escalar. ¿Qué significa que sea escalar? Significa que nada más vamos a obtener un número. Un número. Pero, por ahí alguien podría decir, no sé, Alfredo, hey profe, acuérdese que la fuerza se comporta como un vector, es una cantidad vectorial. Y yo le preguntaría a Alfredo, ¿por qué dices eso, Alfredo? Porque una fuerza, para que yo la pueda expresar, necesito su magnitud y necesito su dirección y su sentido. Pero pues teniendo el ángulo es más que suficiente. Entonces yo diría, no, tienes mucha razón, ¿no? Por lo tanto, las fuerzas también las tenemos que expresar en forma vectorial. Por lo tanto, la fuerza electrostática o estática debe ser expresada en términos de vectores. Vamos a iniciarla, por supuesto, en términos escalares. Sustituimos la fórmula tal cual y listo, ya tenemos un resultado. Pero esta fórmula nada más le hacemos un pequeño cambio. La fuerza vectorial es igual a la constante de proporcionalidad por la carga 2. Significa que la carga es un dato escalar. ¿Sí? ¿Quién me va a dar el dato vectorial? Ah, la distancia. Esto lo vamos a dividir entre la distancia, ¿no? Bueno, esto es distancia al cuadrado. Por un vector unitario. Le vamos a poner así, así. Y esto sí va a ser nuestra fórmula vectorial. Ojo, la distancia tal cual es una cantidad escalar. Si yo mido, por ejemplo, no sé, de donde están ustedes sentados hacia donde está la puerta, hay una distancia. No te importa saber si es al norte o al sur, hasta que no tengamos un sistema de referencia. El detalle está que van a haber muchos problemas, por ejemplo, cuando metamos campos eléctricos, que es importante ver para dónde se proyecta la fuerza de la repulsión o la fuerza de la atracción. Entonces, para este caso vamos a tener fórmula vectorial. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a irnos un poquito más abajo. Por acá. Imagínense que yo tengo un sistema de referencia, el clásico sistema XY. Vamos a ponerlo así. Y yo tengo una carga aquí arriba y yo tengo una carga exactamente aquí abajo. Pero espérenme, ahí, exactamente ahí. Si las cargas están alineadas, tal cual, o en este caso están de manera vertical, si yo proyectara una línea, ahí están exactamente, ahí no. Microscópicamente a lo mejor mi sistema de referencia no es muy bueno. Pueden decirme, profe, choca esa línea, ¿no? X y Y. Y mi sistema Y. Si yo quiero calcular la fuerza, si tienen cargas, si supongo que por ejemplo son cargas iguales, ambas son positivas, definitivamente la fuerza de repulsión se va a ir en su eje, vamos a ponerlo así, ahí. Espérenme, es que ahí, ¿no? Ahí está. Sobre ese eje, o sea, no hay forma de que se jalen para otro lado. Ah, listo. Listo. Vamos a rellenarlas de rojo. ¿Sale? Esa sería la dirección de la fuerza. Iría en Y. ¿Va? ¿Por qué? Porque las cargas están alineadas, están de manera vertical. Si estuvieran de forma horizontal, pues la repulsión se va sobre el eje X. El problema está cuando ya hay un ángulo, que es por eso, es lo que les comentaba, que sí a veces nos va a interesar saber cómo se pueden comportar de manera vectorial. Y entonces aquí por ejemplo vamos a poner fuerzas, la fuerza de repulsión. Pero si tenemos la otra situación, vamos a poner nuestro sistema de referencia.
ponerlo de esta forma. Y entonces tenemos una carga que va acá y otra carga que está ahí. Ni siquiera está horizontal o está vertical. Y entonces pues yo voy a proyectar mi línea, una línea. Por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí sí, ya no hay de otra. Debemos encontrar la orientación que tienen las cargas. En este caso los voy a suponer que son de repulsión. Vamos a ponerlo así. Por supuesto que esta va a ir contraria, exactamente en sentidos opuestos, pero es la misma dirección, pero sentidos opuestos. Entonces esta fuerza de repulsión va a ir así y la fuerza de repulsión va a ir así. Y entonces es necesario pues orientarla. Entonces va a tener un ángulo de inclinación que va a ser pues el que está acá. ¿Quién nos las va a dar? Pues la posición de las cargas. En este caso vamos a poner que ahora son negativas. Si son cargas iguales, recuerden que también se van a separar. Y entonces la distancia pues sí sería esta. A ver, pongo una línea más recta. La distancia sería esta, la distancia sería esta. Así, así, ¿no? Listo. Y entonces este pequeño vectorcito, este vector que aparece en la fórmula, es un pequeño vector unitario, que significa que va a tener una magnitud de 1 de las clases de vectores. Le vamos a poner, y este sería mi vector unitario. Esa cosita de arriba significa que es unitario. Sería el... ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues teniendo las coordenadas. Nos deben dar las coordenadas de las cargas, ¿no? Ahorita vamos a ir haciendo problemas, o sea, vamos por poco. Nada más es para que vean que para cuando las cargas ya no están horizontales o verticales, sí va a ser necesario tener una referencia de cómo están orientados. Ahora imagínense, si yo quisiera complicar el problema y de pronto, por alguna extraña razón, alguien dice, ¿sabe qué? ¿Y qué pasa si ahí pongo una carga positiva? Entonces pues ya hay que hacer otro tipo de estudio, hay que hacer otro tipo de consideraciones con respecto a las fuerzas, porque esa carga positiva va a afectar ese sistema. Cuando tienes dos cargas trabaja de una forma y pues no hay mucho que hacer, pero cuando tenemos tres, cuando tenemos cuatro, sí, entonces ahí ya tenemos una situación, ¿no? Bueno, pero pues vamos a empezar con dos cargas. Y estas serían entonces la fórmula en forma escalar y la fórmula de manera vectorial. Y como recapitulando, hay que hacer entonces hay que darnos cuenta que la carga de la fuerza de atracción o la de repulsión tiene que ver con las distancias y se disminuyen, ¿sí?, de manera muy drástica con la distancia, porque son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Vamos a... Es la relación entre fuerzas, entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitatoria. Entonces, al final del día, en nuestro entorno, hay muchos fenómenos que tienen que ver con fuerzas. Fuerza electrostática y fuerza gravitatoria. Por eso es una de las razones por las cuales la mecánica es una de las ramas fundamentales de muchas ciencias. El que estudia electrónica tiene que aprender mecánica, el que estudia civil tiene que aprender mecánica, el que estudia ingeniería mecánica automotriz tiene que aprender mecánica. Y ojo, hablar de mecánica no se refiere a reparar carros o a reparar alguna maquinaria, no. La mecánica en sí es la relación de objetos con fuerzas. Cuando estamos hablando del estudio de fuerzas sobre cualquier cosa que está a nuestro alrededor, es puramente mecánico. Vamos a poner acá mecánica. ¿Sale? Entonces la mecánica de eso se trata. Si alguien les dice, yo tengo un doctorado en mecánica, ojo, no se está refiriendo a que sea un experto dándole mantenimiento a un vehículo, no.
a veces los términos no son usados adecuadamente. Bueno, y entonces vamos a poner la fecha, 24 del 3 de esta onda del 2021, ¿va? Bueno, y entonces, va, relación entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitatoria. Si yo tengo, por ejemplo, dos electrones, así, o un protón, un electrón. Si yo quiero, evaluar su fuerza electrostática, control C, control V, debo conocer que sus cargas. Y eso sí se conoce, eso sí lo podemos determinar. Tanto la masa como las cargas las podemos determinar, ¿eh? ¿Sí? Y ya, puede ser un fenómeno de atracción o de repulsión. Y debemos conocer la distancia a la que se encuentra. Pero como las cargas son unas cosas muy chiquititas, las distancias también son muy chiquititas. Entonces vean cómo podría ser el efecto. Por supuesto que si hablamos de las cuestiones gravitatorias, las masas también son muy pequeñitas. Y entonces si yo quiero ver una cuestión gravitatoria, tengo que considerar las masas de las partículas, en este caso serían de los electrones o de los protones. Pero de los protones a veces ese tipo de fenómenos son un poquito más complicados, porque Lore, va a entrar Lore, porque los protones siempre están arraigados al núcleo del átomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para cuestiones electrónicas, vamos a suponer que este es mi átomo. Ahí está, ¿sí? Y recuerden que en el centro pues van a estar los protones y van a estar los neutrones. Y los electrones son los que están volando ahí alrededor. Es más fácil que existan los fenómenos causados por cuestiones de electrones que por cuestiones de protones. Está muy complicado que tú quites un protón de allí. Es más fácil que vuelen los electrones. Ya sea por el tipo de enlace, porque haya un enlace iónico, porque haya un enlace covalente, por ejemplo, ¿no? O porque haya un fenómeno de ionización, que significa que es quitar puramente electrones. Todos los electrones los volamos de volada. Pero para quitar electrones, ahí sí está un poquito más complicado. Se necesitaría un proceso ya sea de fisión o de fusión, ¿no? Lo que se hace con la energía nuclear es ya atacar el centro del átomo. Pero no nos vamos a centrar tan hasta el fondo, ¿no? Aún así vean las distancias considerables que existen en el átomo de un electrón con respecto a un protón. Pero como también el electrón se mueve de manera incierta, un electrón nunca está en una sola posición. Prácticamente el electrón es movimiento. Y si tiene movimiento, tiene energía cinética. ¿Va? Sale. Cuestiones caóticas de la ciencia. Y entonces, para cuestiones gravitatorias, tenemos este fenómeno. Esta distancia. Si quiero encontrar la fuerza de atracción entre dos partículas cargadas, ¿qué tenemos que hacer? La constante electrostática, multiplicamos la carga del primer elemento, la carga del segundo elemento entre, le vamos a poner fuerza electrostática, entre la distancia al cuadrado. Si yo quiero ver el efecto que genera por cuestiones gravitatorias, le vamos a poner la letrita G y vamos a poner la constante de gravitación universal, que multiplica a las masas la primera partícula, el primer cuerpo, la masa del segundo entre su distancia elevado al cuadrado. Normalmente siempre queremos obtener una relación o una razón. Eso de relación o razón significa un cociente, una división. Y vamos a poner acá, su razón es la fuerza electrostática entre la fuerza gravitatoria. Y entonces, ¿cómo me va a quedar este relajo? Me quedaría para electrostática, sería K por Q1 por Q2 entre el diámetro al cuadrado. Y en el caso de abajo sería esta constante M1 M2 entre el diámetro al cuadrado. Si nosotros hacemos un reacomodo, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a acomodarlo bien por ahí. Y entonces sería esto K1 por Q2, perdón, por la distancia al cuadrado. Y abajo sería G por
masa 1, masa 2 por distancia al cuadrado. En teoría los dos vamos a considerar que los dos elementos están a la misma distancia para que podamos interpretar cómo va a ser su comportamiento de fuerzas cómo va a ser su comportamiento de fuerza en función a las cargas y en función a las cuestiones gravitatorias. Y entonces pues, se cancelan las distancias. De tal forma que tendríamos esto. La fuerza electrostática sobre la fuerza gravitatoria es igual a la constante electrostática, el producto de sus cargas, sobre la constante de gravitacional universal por la masa 2. Y entonces vamos a poner aquí los datos, para que veamos más o menos en qué proporción es más grande la fuerza gravitatoria o la fuerza electrostática. ¿Se acuerdan que en el caso del ejemplo de la hojita, vamos a irnos al fenómeno de la hoja? ¿Se acuerdan que en el primer caso la distancia es muy pequeñita, al grado que la fuerza electrostática es mucho más grande? Porque vencemos al peso. El peso, recuerden que es por cuestiones gravitatorias. Y entonces la fuerza electrostática es tan grande que la hoja se pega a la varilla cargada de manera positiva y pues te la llevas, ¿no? Pero si yo hago el caso contrario, en este caso, ¿qué ocurre? Pues la fuerza gravitatoria predomina, tiene más influencia sobre la hoja, y la electrostática definitivamente es un poquito más débil. ¿Por qué? Porque la distancia es más grande. Entonces, haciendo las consideraciones de que las partículas van a estar a la misma distancia, vamos a ver quién es posiblemente mayor. Entonces, para la constante de electrostática ya se les había dado que era el valor vamos a manejar el número cerrado, ¿no? Por acá creo que ya se lo sabía. A ver dónde estamos. Constante 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Vamos a manejarlo como 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Va. Para la constante G, también se los voy a dar. La constante G, que es la constante gravitacional universal, no la constante de aceleración, La G es, también es un número muy grande, espérame, acá tengo mis, sería 6.67, sería 6.67 por 10 a la menos 11. También es un número muy pequeñito. Razón por la cual cuando aprendemos física también es importante saber sobre notación desarrollada para poder tener números mucho más chiquititos. Newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. ¿Va? Sale. Y entonces vamos con las cargas. Pues la carga en este caso va a ser, sabemos que es de 1.6 por 10 a la menos 19. Vamos a poner, la carga es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, una cantidad extremadamente pequeñita, ¿verdad? Y vamos a tener las masas. Las masas, en este caso el problema se enfoca que tenemos un protón y un electrón. Entonces si tenemos un protón y un electrón, estamos hablando que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Por lo tanto, se va a generar una fuerza de atracción. Igual para las cuestiones gravitatorias, ¿sí? En este caso no importa la cuestión de carga, ¿no? Porque las cuestiones gravitatorias no son por cargas. A nosotros nos atrae la gravedad no por nuestra carga, sino por nuestra masa. Algo ahí raro, ¿no? De la física. Sale, entonces la masa del primer elemento también es una cantidad muy chiquitita. Sería 1.67 por 10 a la menos 27. 1.67 por 10 a la menos 27. Pues sí, sería muy interesante ver cómo determinaron esa masa. Definitivamente nosotros no tenemos tecnología. Bueno, nosotros en nuestros hogares no tenemos tecnología para poder medir una masa tan pequeñita, ¿no? Y la otra partícula es de 9.11. Vamos a poner 9.11 por 10 a la menos 31 por 10 a la menos 31 kilogramos. Va, a ver qué otro dato necesitamos. No, nada más. Va, tenemos ya las masas y listo. Va. A ver, masa de... bueno, este es el electrón, por si les interesa. Electrón. Y esta es la masa del protón.
¿va? Entonces, como son cantidades muy chiquititas, vea, definitivamente el que tenga el exponente más, más pequeño es el que tiene, bueno, y negativo significa que es mucho mayor. Entonces el protón tiene mayor cantidad de masa. Bueno, listo. Y la constante ya lo tenemos. Vamos a ver entonces cuál es esa relación. La fuerza electrostática sobre la fuerza gravitatoria va a ser igual a ¿quién? Pues vamos a poner todo este relajo de números. 9 por 10 a la 9. No voy a poner unidades, hasta el final evaluamos las unidades. Y luego tenemos las cargas, que sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Los coulombs los dejamos afuera. Por 1.6 por 10 a la menos 19. Vayan ahí haciendo ese cálculo, no en su calculadora. Mientras yo lo apunto, la constante gravitacional sería 6.67 por 10 a la menos 11 y las masas serían 1.67 por 10 a la menos 27 por 9.11 por 10 a la menos 31. Esto va a ser igual a